Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Todavía preocupado porque tengo cuatro trabajos más o cuatro propuestas más que han entregado. Tengo todavía bastantes que no han entregado la propuesta de lo que debería ser su proyecto final. Pero bien, eso ya es responsabilidad individual. Igual que ayer, vamos a revisar digamos, la segunda parte de nuestra sesión. El día de hoy vamos a hacer un análisis de el comportamiento de los datos. ¿Ya? Hay un sitio, se los voy a compartir, es kaggle.com. Les voy a pasar el enlace a través del chat de nuestra reunión. Pueden acceder luego, no hay problema. ¿Y qué es lo que se tiene en este sitio? En este sitio se tienen datasets, tablas de datos de distintas áreas. Y vamos a ver una que está, por ejemplo, relacionada con la predicción del riesgo de la diabetes. Existen datasets en distintas áreas, ciencias de la computación, educación, de clasificación, visión por computadora, y procesamiento del lenguaje natural, visualización de datos y demás. Entonces, es entrar, revisar, ver cuál es el formato en el que manejan y demás. Y es una herramienta, Kaggle es un sitio básicamente que está orientado a todo lo que viene a ser analítica de datos con Machine Learning. Es otra temática diferente a la que estamos viendo, pero que nos interesa aquí en nosotros el poder visualizar sus datasets. Entonces, en este caso, este dataset incluye una descripción de las columnas que vamos a analizarlas. El archivo es un CSV que luego se lo convierte a un Excel. Son 6,000 filas. Estamos con 6,000 filas. Son 6,000 registros. Y estamos hablando de un total de 114,000 datos, ¿sí? Distribuidos entre los 6,000 registros y una determinada cantidad de columnas. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando se va a hacer analítica de datos es el desconocer cuáles son los campos con los cuales estamos trabajando, ¿verdad? Y no sé si aquí hay algún profesional de salud, pero acá es fácil identificar edad, género, pero luego vienen los términos que están asociados ya al contexto de una especialidad, la medicina, ¿verdad? Y en este caso, relacionada con endocrinología para el tema del tratamiento y el seguimiento al riesgo de la diabetes. Entonces, si a mí me dan una data de esta manera, en la cual tengo encabezados, pero no puedo identificar qué es cada uno de estos encabezados, me va a ser muy difícil trabajar con mis 7 Vs, con las 7 Vs, porque tengo que conocer las características de estos datos para poder hacer analítica. En esta página, en este sitio de Kaggle, ustedes tienen pues la descripción, ¿verdad? Tenemos un identificador único para cada persona, tenemos la edad en años, el índice de masa corporal, ¿verdad? Ya nos empieza a decir aquí qué son las distintas columnas que se tienen, ¿verdad? El, la velocidad o de incremento de la glucosa en la sangre, la insulina que se obtiene a través de un análisis en la sangre, la medida de la presión de la sangre, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos una descripción de cada una de las columnas para poder llevar adelante una analítica de datos. También nos hace una representación gráfica de ciertos elementos. Por ejemplo, aquí la edad, si yo me pongo en la primera columna, me indica que hay 643
individuos, 643 personas, cuyo rango de edad oscila entre el 20 y entre 20 años y 26 años. Si yo me voy a mi base de datos o a mi tabla y hago un filtro en la edad, y voy a la edad y elijo entre 20 y 26 años, se supone que deberían darme esos 643 y aquí tengo 643. Entonces, este sitio de Kaggle es bastante interesante para poder analizar data. Y tiene la particularidad de que yo puedo entrar a ver el código, ¿sí? En la parte superior tienen code, y es un código que está en Python, que ustedes lo pueden descargar y bueno, ya a partir de lo que es programación en Python, llevar adelante una analítica de datos, pero instalando obviamente las librerías que se vayan a necesitar. En este caso hay que hacer el pip install del Kaggle Hub con los datasets de pandas. Y se hace un import del Kaggle, se hace un import del Kaggle dataset, su adaptador de sus datasets. Eso es otra temática que ya la pueden ir revisando, la pueden ir analizando en función de los conocimientos que tengan, programación Python y lo que vayan viendo más adelante en lo que vendría a ser analítica de datos. El día de hoy vamos a trabajar de forma combinada entre sus proyectos y los ejemplos que voy a ir mostrándoles. Entonces voy a cambiar el orden. Hoy día, en lugar de ver al final las propuestas de los colegas que han subido, las vamos a ver a un principio, para que ellos también puedan orientar el trabajo que vamos a empezar a hacer ya desde el día de hoy, desde el punto de vista de la importancia de los datos. Y vamos a trabajar, no nos vamos a dedicar a ver la página, sino que nos vamos a ir con tres datasets que tengo. Uno que está relacionado con el riesgo de la diabetes, un segundo dataset que está relacionado con alojamientos de Airbnb. Esto es de otro sitio que es de Tableau Public, un, una herramienta parecida al Power BI. Y la otra que vamos a analizar es el dataset de la FAA, que es la FAA, es la Agencia Federal de Protección, llamémosle, que es de aviación de los Estados Unidos. Y algunos de los problemas con los que nos vamos a encontrar en algunos datasets no es solamente en el desconocimiento de las columnas. Aquí puedo deducir ciertos elementos: código del aeropuerto, nombre del aeropuerto, estado de origen, tipo de aeronave, número de motores, etcétera, etcétera. Pero se presentan ciertos problemas. Existen casillas en blanco. Existen casillas en blanco. Por ejemplo, si aquí hago un filtro, si aquí aplico un filtro, por ejemplo, en el tipo de aeronave, voy a encontrar que existen 831 filas de los 28,000 registros que están en blanco. Esto es ruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo determinar el tipo de aeronave que ha tenido algún siniestro. Básicamente en este dataset se tienen registros de los siniestros que se han presentado. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento del día? Puede ser al amanecer, puede ser el atardecer, puede ser por la mañana. Te indican en qué fase del vuelo se presentó el incidente, si fue en la aproximación, al arribo, en el decolaje, mientras estaba moviéndose sobre la pista, si es que hubo algún daño económico. Entonces, yo puedo hacer analítica de datos, pero se me van a complicar o se va a complicar el análisis cuando no tengo todos los datos completos. Entonces, ¿qué tengo que proceder ahí?
pues a hacer una limpieza de los datos o a ver si puedo recuperar la data faltante. Entonces, antes de ir con esto, vamos a revisar, eh, tengo de María Alejandra Gutiérrez, de Sergio Molina, de Maricel Villalobos y de Erwin Cerrudo. Son los 4 trabajos que hasta hace un momento los tenían entregados en la plataforma y los vamos a visualizar. Y como ayer vamos a hacer una breve descripción de qué es lo que se está queriendo hacer. Empezamos con Erwin, ¿verdad? Aquí tenemos la propuesta. Erwin, buenas noches. Sistema de análisis y estratificación electoral por zonas basado en resultados históricos de Bolivia. Su objetivo, desarrollar un sistema que procese resultados electorales históricos de Bolivia a nivel de zona y recinto, clasifique el comportamiento electoral de cada zona a lo largo de múltiples procesos electorales e identifique zonas estratégicas para la planificación de una campaña política. ¿Ok? Entonces, explíquenos un poco, Erwin, por favor, qué es lo que está usted esperando a partir de este trabajo. Veo que están entre dos, Erwin y María Alejandra, que entonces María Alejandra que igual ya ha subido. Entonces, ¿qué es lo que están pretendiendo ustedes? ¿Cuál es la idea de esta propuesta de analítica de datos? Sus fuentes, estaríamos hablando que son los recintos electorales, posiblemente los datos provistos por el órgano electoral. Los escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a todos los compañeros. Espero que me estén escuchando bien. Principalmente nuestra idea o nuestro proyecto nace principalmente de lo que pasó, ¿no es cierto?, el 2019, cuando había las actas y todo eso. Uno podía acceder, o sea, era un API bien sencillito, que uno puede descargarse las actas y demás, y después investigando un poquito, entonces nos dimos cuenta que todas las actas, los resultados y todo lo demás son públicos. Entonces, en vista de que estamos justo en época electoral, ya pasó la selección nacional, y ahorita está con las elecciones municipales. Entonces vimos, o sea, el despliegue más que todo económico de personas que hacen los candidatos en específico, ciertos partidos políticos en determinadas zonas, en determinados lugares o en determinadas ciudades, ¿no? En el caso de las gobernaciones. Entonces pensamos nosotros, ¿qué pasaría, digamos, si nosotros agarraríamos todo ese historial de datos del Tribunal Electoral que son de acceso libre? Después de eso, ir clasificando, ir viendo, entonces, identificar específicamente zonas que sean favorables para un candidato en específico, viendo específicamente desde el punto de vista de una campaña electoral, no desde un elector o de un votante, sino específicamente desde el punto de vista de que yo soy candidato. Entonces, yo quiero saber, digamos, si me enfoco en una cómo sería, o cómo me iría en esa zona A. Entonces analizo todo lo que está por detrás, veo cómo ha sido la tendencia, si tengo o no tengo opciones. Por ahí una zona ha sido muy de izquierda y yo soy candidato de derecha, entonces es imposible que me apoyen, ¿no? O por ahí es una zona indecisa, entonces podría tal vez ahí metiéndole campaña, discurso y todo eso, eh, poder obtener esos votos, ¿no? Entonces, el objetivo principal es identificar zonas donde un candidato puede enfocarse más y tratar de alguna manera, no desperdiciar recursos, porque una campaña es muy costosa. Entonces, no desperdiciar recursos en lugares donde sé que no voy a ganar, o sea, sé que no voy a tener pocos votos tal vez. Entonces, ese es más que todo el objetivo del trabajo. Lo pensamos de esa manera nosotros. Ya, ok. Aquí hay algo que me llama la atención y al mismo tiempo me preocupa, ¿verdad? No sé, el comportamiento obviamente aquí es a partir del estudio que se vaya a hacer, porque hablamos de zonas estratégicas para la planificación de una campaña política. Sabemos que los recintos electorales te agrupan una determinada cantidad, no sé si de manzanos, cómo se hace la logística para determinar dónde vas a ir a votar. Entonces, estamos hablando de enfocar
una campaña política en función a los resultados que se han sacado en un recinto electoral, ¿verdad? No sé, en el colegio X ganó el partido Y, entonces sabemos que para la siguiente campaña electoral el partido Y podría tener o podría enfocarse en esa zona, o más bien como sabe que es un bastión, llamémosle, que le da votos, podría obviamente no dejar de hacer la campaña política, hacerla, pero con menos fuerza, o más bien la idea sería de reforzar para asentarse o tener mayor presencia. ¿Cómo sería el enfoque? Ya, lo que pensamos nosotros es precisamente en esa situación, porque en este caso, no sé si me están escuchando bien. Sí, sí, espero que sí. Entonces, en este caso, Sí, sí, te escuchamos. sí, un recinto generalmente agrupa personas que viven cerca al recinto, ¿no? O sea, de la misma zona geográfica. Nosotros somos de Uruguay, entonces en este caso, por ejemplo, bueno, tomando en cuenta nuestra ciudad, ¿no? Eh, es muy conocido, digamos, que en ciertos lugares o en ciertas zonas votan por, ya sea por izquierda, por decir. Entonces, si nosotros agrupamos, digamos, dos recintos o tres recintos, podemos identificar específicamente una ubicación geográfica, por decir la zona sur o la zona norte, no sé. Sabemos que ese lugar, o sea, como cuatro recintos ha ganado de izquierda, entonces va a ganar izquierda y yo soy de derecha, entonces poco o nada voy a poder hacer ahí, ¿no? Pero en cambio, si tengo, por decir, en otra zona, eh, igual tres recintos donde uno ganó izquierda, uno ganó derecha y uno estuvieron ahí medio peleados, entonces esa zona sería una zona estratégica para mí, ¿no? Entonces, pero tendría que hacer mucho análisis ahí, identificar tendencias, o sea, ver cómo se ha comportado en relación al tiempo, no solamente en elecciones municipales, tendría que ver elecciones generales, ver cómo ha sido o sea, es más que todo eso, o sea, analizar cómo ha sido ese comportamiento de votación en esos puntos. Bueno, como usted mencionaba también, si yo ya sé que tengo mi voto duro en una cierta zona, entonces poco nomás hago campaña, ¿no? Ya sé que van a votar por mí, ¿no? Pero los indecisos creo que es la clave en este punto, ¿no? O por lo menos lo hemos enfocado desde ese punto. Sí, ahí hay que analizar bien, ¿no? Porque también tomemos en cuenta que pueden o no pueden continuar los mismos partidos políticos o las alianzas que se van dando dentro de los procesos que se van viviendo, ¿no? Si analizamos las elecciones del 2021 y las elecciones, digamos, las subnacionales y las que vamos a tener ahora el 2026, no necesariamente están todos los partidos o todas las alianzas. Entonces, eso no sé si podría generar un ruido o podría generar los llamados falsos positivos, porque pues no existen. Algunos de los que participaron en esa época ya no están, ¿verdad? Porque no llegaron al 3% que exige la ley y han aparecido otros. Entonces, ¿cómo manejarían ese tipo de esquemas, no? Hay partidos o alianzas que están todavía vigentes, hay los que se fueron y hay los nuevos que entraron. Entonces, ¿cómo manejarían ese esquema? Porque si nos vamos a lo tradicional, pongámonos hasta, no sé, del año ¿Dónde 85, están? ¿verdad? Al año 2002 posiblemente, habían los partidos tradicionales, ¿verdad? Teníamos ADN, estaba el MNR, estaba el MIR, estaba el FRI, la UDP y demás. Pero luego eso va cambiando y tenemos un cambio completo. Entonces, ¿cómo manejarían ustedes esa analítica de datos? ¿Qué datos podrían considerarlos como válidos para lo que se quiere hacer? Aló, aló. Sí, Inge, se le escucha. Sí, Erwin. Sí, sí, justo. ¿Me pueden escuchar? Porque tengo problemas con mi Sí, sí, internet te, y te voy a tratar. escuchamos. Ahora te estamos Ay, ya, ya. escuchando. Ay, ya, ya.
esa situación que usted menciona, sí, habíamos considerado también, porque generalmente las situaciones son cambiantes, ¿no? O sea, muchos partidos están desapareciendo y otros están apareciendo, pero hay también, queremos saber, digamos, en alguna zona específica, ¿qué ideología será la predominante? Porque supongo, digamos, que en lugares como, por ejemplo, hablando de Oruro específicamente, Chayapata es netamente de izquierda, digamos, ahí nunca, hace mucho tiempo que no gana nadie de derecha. Y en cambio en Oruro, digamos, tomando la zona central y todo eso, entonces siempre gana uno de derecha. Entonces, viendo esa situación, también habíamos pensado en no solamente estratificar por partidos, sino Por orientación. por orientación. Exacto, exacto. Justo Ok, eso lo ya. especificamos. Y esa sería mi respuesta. No, está bien, no, obviamente, ¿no? O sea, ahí es justamente que hay que buscar de dar esa orientación. Perfecto, Orin, gracias. Entonces, tú estás junto con María Alejandra para llevar adelante el proyecto. Maricel, Sí. buenas noches. Buenas noches. Su Su propuesta es propuesta es análisis análisis exploratorio. exploratorio. Si Si puede puede apagarlo, por favor, apagarlo, su por favor, su micrófono. micrófono. ¿Lo apago? Sí, para Sí, que no para. me da el retorno. Ahora sí. Y luego lo prende para su participación. Su propuesta es análisis exploratorio de ventas para detectar patrones de consumo. El objetivo, identificar productos más vendidos y estacionalidad con el fin de generar información estratégica para la toma de decisiones comerciales. Ahora sí, explíquenos cuál es la orientación que quiere darle, qué tipo de productos, si estamos hablando de productos de consumo masivo. Adelante. Ok. Em, Tenía inicialmente una duda de si esta información, porque ayer preguntaba a los otros compañeros de que si contábamos con la base de datos. Actualmente yo trabajo en una empresa donde no puedo obtener información porque no es información pública. Sin embargo, el proceso más o menos se maneja en distintas empresas y esta como que quería enfocarlo más como a ventas. En ocasiones esta misma base se puede manejar, no sé, de restaurantes eh, o para juguetes o diferentes tipos de productos de consumo masivo. Pero inicialmente mi duda era eso, de que si necesariamente tenemos que contar con información de una base de datos o podemos manejar alguna ficticia. ¿Ok? ¿Ok? Pueden manejar Pueden una manejar una ficticia sin ficticia ningún sin problema. ningún problema. Ok. En considerando eso, entonces mi margen es como que más manejarlo, que la información que se pueda manejar en diferentes rangos. Para este trabajo me gustaría más utilizar para un tema de restaurante, comida rápida. Y bueno, en el caso es más, en la tendencia que hay actualmente en la ciudad es como que el consumo masivo que hay de esto por lo mismo, ¿no? Por lo que es una comida rápida y de pronta ubicación o adquisición. Entonces, he visto que en algunos lugares, por ejemplo, abren sitios donde atienden o 8, 12 o 24 horas de atención al público. Sin embargo, en otros países ya se maneja el tema de rangos de horarios para evitar pérdida de productos, como tener el gas encendido o los aceites hirviendo cuando no en horarios que no son necesarios. Entonces, me gustaría como que investigar eh, ¿qué tan óptimo sería el tema de apertura en horarios específicos? Por lo mismo mencionaba de identificar estacionalidad y tener horarios estratégicos o días estratégicos de acuerdo a la frecuencia de consumo. Bien, Bien, el, apáguelo su micrófono. Perfecto, gracias, que tenemos retorno. Entonces, estamos hablando de un sector específico, comida rápida, ¿verdad? Y menciona también la estacionalidad. La orientación sería para una población determinada, es decir, me refiero a una ciudad determinada, o más bien podríamos trabajar a nivel macro, a nivel Bolivia o a nivel ciertos sectores, no sé, hablemosle La Paz, Oruro, Santa Cruz, o lo que son los valles, o lo que viene a ser el trópico. ¿Cómo está pensando el llegar justamente
a tener la mayor data posible y cuál sería el efecto dentro de lo que vendría a ser su análisis. Ya. Inicialmente sería solo en La Paz, pero quisiéramos poder ver la opción de generar otras sucursales en otros departamentos, primero analizando mm, qué tan conveniente sería según los análisis que nos podrían rebotar. Ok, entonces nos centramos en la ciudad de La Paz. ¿Está bien? Perfecto. Ya hay que empezar a definir cuáles van a ser los datos que vamos a necesitar y cuál va a ser nuestro origen. Gracias. Ok, gracias. Y ahora vamos con Sergio Molina. Sí, Sergio, deme un minuto. La propuesta de Sergio es análisis de Big Data para el lanzamiento estratégico del seguro de maternidad, identificación de mercado potencial mediante tasas de natalidad, perdónenme, perdón, identificación de mercado potencial mediante tasa de natalidad y comportamiento digital. El objetivo general, utilizar técnicas de Big Data para analizar la viabilidad comercial y definir la estrategia de marketing del lanzamiento de un nuevo producto de seguros de maternidad para Univida, basándose en datos públicos de natalidad, comportamiento digital y penetración de seguros de salud en Bolivia y la región. Adelante, lo escuchamos, por favor. Bueno, doctor, como usted leía hace un momento, mi proyecto trata más que todo sobre tratar de hacer un análisis de datos que Un favor, no le estoy escuchando bien, lo escucho muy bajito. No sé si pudiese acercarse un poco más al micrófono o subir Ahora, el Inge, ¿me volumen. escucha? Ahora sí. Te escuchábamos mejor hace un momento. A ver, Inge, ¿ahora me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, como le decía, mi proyecto trata más que todo sobre el lanzamiento de un nuevo producto que va relacionado con la maternidad. Este producto ya se ha lanzado en otros países y, bueno, tiene muy poco tiempo acá. Lo lanzó Nacional Seguros. Yo actualmente trabajo en Univida, entonces me parece demasiado importante y relevante poder utilizar los datos del INE, los datos de maternidad, natalidad, incluso las búsquedas que se hacen en Internet, ¿no? Para ver el tema de natalidad, de maternidad, etcétera, para poder estimar más que todo una población a la cual se le pueda tal vez dirigir como cliente potencial, ¿no? De este producto que se espera pueda salir al siguiente año. Ok, ahora tú mencionas que tus fuentes serían el INE, el tema de los registros que se tengan. Eh, ¿Cuán confiable es la información que vas a tener del INE y si realmente va a ser una información actualizada para el propósito que persigues? De hecho, sí, va a ser bastante actualizada porque se ha lanzado, si mal no recuerdo, el último censo que ha sido el año pasado. Entonces, va a ser información actualizada con la cual se podría hacer una proyección o una estimación de la maternidad y natalidad en el siguiente año, ¿no? Entonces, basándome en esa proyección, yo podría ver el público potencial o la población potencial a la cual va a ir dirigido el producto. Ya, ok, ya, está bien, ¿sí? El tema es asegurarnos que nuestra fuente sea confiable, ¿verdad? Aquí tú mencionas tus fuentes, el Banco Mundial, INE, la OMS, etcétera, ¿verdad? Lo bueno es que es de acceso gratuito, entonces lo único validar que sea información vigente para que no tengamos distorsión en los datos. Sí, sí, doctor. De hecho, se va a hacer obviamente una validación, una limpieza de la información para que podamos tener
la proyección esperada para poder acercarnos a la estimación de la población que necesitamos llegar, ¿no? Entonces, sí, por mi parte no se preocupe, yo voy a tratar de hacer la validación, la limpieza en caso de que fuera necesario. Ok, me olvidé preguntarles y ahora vuelvo con los otros colegas. Sergio, ¿qué profesión tienes vos? Soy economista. Ok, gracias. Erwin, ¿qué profesión tienes? Yo soy ingeniero informático. Ok. Maricel, Ingeniera comercial. perfecto. Y Alejandra Gutiérrez. Yo voy a suponer por allá es ingeniero Oh, informático también. también. Ok, bien. Sí, me faltan todavía una buena cantidad de colegas que vayan a presentar, pero bueno, ya con esto tenemos el esquema para quienes han entregado. Ok, ¿qué es lo que sucede dentro de lo que viene a ser la analítica de datos? ¿Ya? Denme un minuto, voy a cambiar de pantalla. Porque es ahora que tenemos que empezar a construir lo que se va a convertir en nuestra base o en nuestro modelo de trabajo. Y aquí vamos a ir analizando algunos elementos que son importantes para poder llevar adelante la analítica según cada uno de los casos, ¿verdad? O sea, aquí ya tenemos que empezar a individualizar cada una de las propuestas. Primero nos vamos a orientar y nos vamos a acordar de nuestras 7 Vs. Denme un minuto. Ok, las tenemos acá. Y lo que tengo que empezar a hacer es a identificar, según mi caso de estudio, cuáles son las variables que puedo trabajar. Entonces me voy a centralizar y vamos a empezar a analizar este primer caso de la diabetes. ¿Okay? Dentro del caso de la diabetes, nos vamos a focalizar en algunas columnas, ¿sí? La edad, el género, el índice de masa corporal, la presión, los niveles de insulina, los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. ¿Ok? Nos vamos a ir con esos que son más entendibles que los otros valores que están. No somos del área de salud, pero nos han pedido llevar adelante una analítica de datos y vamos a tomar estos elementos. Cuando voy a hacer el análisis de datos, tengo que cruzar variables, ¿verdad? Puedo hacer un análisis simple o puedo ir a hacer un análisis multivariable. Entonces, nos tomamos un par de minutos, 2 minutos, y a partir de estas 7 columnas que tengo acá, vamos a ocultar las que no vamos a necesitar, ¿sí? De estas 7 columnas que tengo acá, marcadas con rojo, les pido a ustedes que determinen, esto más lo voy a, no, la última más la vamos a colocar, es importante. ¿Sí? Ahí tenemos esas columnas. ¿Qué tipo de datos les interesarían a ustedes obtener, pero cruzando información? ¿Verdad? Ahí tengo la edad, igual la vamos a ocultar.
tengo la edad, tengo el género, tengo el índice de masa corporal, tengo la presión sanguínea, tengo el nivel de insulina, tengo el nivel de colesterol, tengo los niveles de triglicéridos y tengo la clasificación del riesgo de diabetes, ¿verdad? Entonces, si tienen la posibilidad de agarrar hoja y lapicero o pues en su máquina o en su celular con lo que estén en este instante, ¿qué variables cruzarían? Puede ser un cruce simple, 2 variables, o podemos ya empezar a buscar un cierto nivel de complejidad y querer cruzar más de 2 variables para poder empezar a hacer un análisis. Entonces, 2, 3 minutos y luego vamos a ir con una participación cruzada para que nos vayan planteando y diciendo, ok, yo hago esto con esto, con esto, porque lo que me interesa determinar es este tipo de análisis. Adelante, por favor. Ahí tienen los encabezados y a partir de esos encabezados, ¿qué les gustaría cruzar como información para hacer el análisis? Tómense su tiempito corto y luego nos lanzamos a la piscina para ver cómo voy a llevar el análisis de datos a partir de la analítica que quiero hacer. ¿Ok? ¿Con quién comenzamos, por favor? ¿Quién se anima a identificar un primer juego de variables? Inge, Pedro, el, buenas. el BMI era el índice de masa. De masa corporal, exacto. Ah, ok. Podría ser un cruce de 3, tal vez, no sé, en edades de hombres y mujeres varían el índice de masa corporal dependiendo del género, ¿no? Y la edad. Ok, entonces tú estarías tomando estas 3 primeras. Ajá, sí. Ok, vamos a ir. Dame un minuto. Entonces estamos hablando de edad, género y el índice de masa corporal. Ok, ahí ya tenemos una primera. Alguien estaba con la mano arriba, si no me equivoco. Erwin, adelante. Sí, personalmente creo que las tres columnas que tomaría yo sería el nivel de insulina, el nivel de colesterol y el nivel de triglicéridos, porque he podido identificar, digamos, que existen casos en que el riesgo es alto, pero el nivel de insulina es bajo, pero el nivel de colesterol y triglicéridos es alto. ¿Por qué será? Bueno, la verdad, debe tener una explicación médica, ¿no? Y también Sí, hay casos en que el nivel de colesterol y triglicéridos es bajo, pero el nivel de insulina es alto. Entonces, debe tener alguna explicación médica, como le digo, pero yo personalmente lo tomaría esos tres valores para clasificarlos. ok. Esta es la opción A, esta es la opción B. Entonces aquí estamos hablando insulina, colesterol y los triglicéridos. ¿Qué más? No somos de salud, ¿no? Los médicos aquí o los profesionales de salud estarían como patos en el agua, pero pues somos profesionales que estamos interesados en hacer analítica de datos, entonces tenemos que ver para dónde vamos. Aquí he identificado a alguien más que ha sido mi alumno en algún otro lado, Roger Angulo. Milton, adelante. Hola, ¿me Sí, escuchan?
Sí, sí. Ah, ya. Tal vez se podría el riesgo de diabetes con cada una de las categorías, ¿no? Un alto riesgo y establecer como umbrales, ¿no? Con la presión sanguínea, con la insulina, con el colesterol y con los triglicéridos de manera independiente, para ver cuando hay un alto riesgo, generalmente en qué rangos están cada una de estas variables. Ok, cuando hablas de umbrales, ¿qué es lo que estás pretendiendo? O sea que digamos, en alto riesgo, el colesterol, la, la media, digamos, está en tanto y no sé, pues los valores máximos están dando un valor, no sé, pues pueden ser tal vez percentiles o algún clúster se puede utilizar y estratificarlo por hombre, mujer y edades, ¿no? Tal vez rangos de edades. Ok, entonces tú estás hablando de una combinación básicamente de las variables en función a lo que a lo que el especialista estaría queriendo definir, ¿no? Una media y a partir de la media ir definiendo ciertas tipologías dentro de lo que vendría a ser el riesgo de la diabetes. Sí, como ya están clasificados en la diabetes en algunas categorías, ahí se puede ver, ¿no? Cuáles son los valores, algún tipo de estadígrafo, ¿no? De tendencia central o máximos, algo así. Ok, está bien, gracias. Y Maricel, Em, Creo que tomaría en cuenta los rangos de edad, presión sanguínea y categoría de riesgo de diabetes para saber en qué edad inicia o es más frecuente el riesgo de diabetes y si el tipo de la presión sanguínea puede dar algún indicio de la información de la categoría de riesgos de diabetes. ok, entonces tú estabas con edad, con presión Presión sanguínea, sanguínea categoría de riesgo y de la diabetes. categoría. Ok, gracias Maricel. Dainor, Buenas noches. Yo cruzaría las columnas de género, de nivel de colesterol y de presión de sangre. También la de riesgo de diabetes por categoría. Esto para hacer un indicativo si tanto afecta a hombres como mujeres, cuál se podría ser un indicador de por diferencias fisiológicas en el género podría estar marcado más tanto para el hombre como para la mujer. ok, entonces tú me mencionas que estaría haciendo con género, Sí, luego decías después. presión sanguínea, Sí, y después nivel de colesterol y el colesterol y la nivel de categoría. riesgo. Sí, exacto. Ok, bien. Entonces, si se dan cuenta y vamos nosotros planteando ciertas opciones en función a un criterio, no de un especialista, ¿verdad? Pero en función a aquello que hemos querido visualizar. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que pueden tener los pacientes o cuál es el comportamiento que puede tenerse a partir de esta tipología? Pues es el especialista que tenga que darnos, ¿verdad? Fíjense acá, ¿sí? Voy a marcar estas dos filas, no las estoy filtrando, simplemente las estoy sacando acá. Tenemos una que habla de un alto riesgo y otra que habla de una prediabetes. El indicador de los triglicéridos es bajo acá, aquí está elevado. El indicador del colesterol aquí es bajo
en relación al de acá. El nivel de insulina es alto en relación al que está acá. Y el nivel de la presión sanguínea es básicamente el mismo. Entonces, ¿por qué en este caso nos da una prediabetes y en este caso nos da un riesgo alto? El indicador que está prevaleciendo aquí es el de la insulina, ¿verdad? Azúcar en la sangre. Porque el del colesterol y el de los triglicéridos, en relación al del prediabético, están bajos. Si tomamos este de aquí, que nos da un bajo riesgo, el indicador de triglicérido está un poquito menos que el del prediabético. El indicador del colesterol está un poquito menos que el del prediabético, pero está más alto que el del alto riesgo. El nivel de triglicéridos está más alto que el de alto riesgo. Sin embargo, estos dos de acá son más bajos respecto al del alto riesgo. No somos especialistas en esto, no somos endocrinólogos, no somos profesionales del área de salud. Entonces, estamos especulando al momento de querer sacar ciertas conclusiones. Aquí podríamos decir que esta y ambos casos son mujeres, ¿verdad? Son mujeres. Vamos a extender hasta acá para hacer el cuadro comparativo y poder ver qué otra información podemos tener. Prácticamente casi de la misma edad, 23, 21. La masa corporal un poco más elevada en la de 23. Pero los indicadores que nos están realmente marcando la diferencia aquí para hablar de un alto riesgo y un bajo riesgo están dentro de lo que viene a ser la insulina y la presión sanguínea. Entonces, nosotros podemos empezar a jugar con los datos, pero ¿quién va a determinar el riesgo? Va a ser el profesional en salud. Nosotros vamos a poder gestionar los datos a partir de lo que él vaya favoreciendo, perdón, vaya demandándonos y nosotros vayamos dándoles la data o la información respectiva. Ahora, si jugamos básicamente sobre el Excel, ¿verdad? Si empezamos a manejar los datos y me voy con el primero que nos dio Pedro, ¿verdad? Que era, si no me equivoco, edad, género e IMC. Vamos a filtrar varones. Ahora, habrá que identificar el índice de masa corporal, cuál debería ser el adecuado en función a la edad. Y también deberíamos aquí tener la información que está relacionada porque para el índice de masa corporal se maneja el peso y la estatura de la persona. Entonces voy a manejar un rango. Personas que estén entre los 20, vamos a ver aquí, los que estén menores que 30 años. Y vamos a buscar, si bien nuestro elemento era el BMI, vamos a buscar quienes están con alto riesgo. Entonces tengo una muestra de varones entre los 20 y los 29 años incluidos, con un alto riesgo. ¿Y cuál debería ser aquí el indicador? En teoría debería ser la insulina. Pero podemos encontrar valores bajos de insulina, pero con triglicéridos elevados. Valores altos de insulina, con triglicéridos o niveles de triglicéridos bajos. Entonces, hacer analítica de datos
nos va a llevar a hablar de un elemento que ayer uno de los colegas mencionó, mis KPIs, mis indicadores de rendimiento, mis indicadores de performance. Y acá yo ya puedo manejar esos indicadores, ¿verdad? Un indicador que me permita cruzar edad, género e IMC, o un indicador que me vaya a partir de un umbral. Aquí se había hablado de una media. Hablar de un promedio, hablamos de una estratificación, estamos hablando de rangos, y aquí nos podemos acordar vagamente de utilizar una tabla de frecuencias. Estamos hablando de estadística descriptiva, en el que me permita ya empezar a jugar con medidas de tendencia central, ¿verdad? Media, moda, mediana, cuartiles, deciles, percentiles. Es acordarnos de la estadística para poder manejar y poder empezar a sacar una analítica de datos, independientemente de que nosotros vayamos a interpretarlos. Ya será el profesional según el área de especialidad que nos demandará y nos pedirá que manejemos un cierto tipo de información estadística. Entonces, aterricemos en nuestros proyectos, y cada uno de ustedes tiene que empezar a identificar cuáles son los campos con los que se van a mover. Así como yo tengo aquí mi tablita Excel y la preocupación que tenía Maricel al decir, y yo no puedo compartir datos porque son datos sensibles, son datos confidenciales. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que empezar a construirme mi data. Ahora, ¿cuántos datos voy a necesitar? Pues lo ideal es tener una cantidad grande de datos, pero si estamos haciendo una simulación, aquí a mí lo que me interesa es que comprendamos cuál es el principio del Big Data. El poder obtener información, el poder obtener datos, clasificar esos datos y empezar a hacer analítica. Entonces, yo puedo construirme una base de datos en la que vaya a tener, en este caso, sin tomar en cuenta el código, tengo 18 columnas, 18 variables y tengo 6,000 registros. Entonces, son ustedes los que tienen que empezar a determinar cuáles son los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, para poder determinar mis datos, pues tengo que venir acá. Volumen de datos, sabemos que no vamos a tener cientos de miles o cientos de millones de datos. Vamos a tener una cantidad de datos que la vamos a considerar significativa para poder hacer mi analítica. Pero sí tengo que tomar determinaciones y tengo que identificar si la velocidad, con qué velocidad van cambiando esos datos, ¿verdad? En el caso del ejemplo que les estoy presentando del riesgo de diabetes, los datos no van a cambiar todos los días. Los datos van a cambiar, la periodicidad va a ser en función a los laboratorios, a los informes médicos que se vayan pidiendo para poder hacer un seguimiento a mis pacientes. La edad no va a cambiar en un periodo de 365 días. Entonces, si mis controles son trimestrales, son semestrales, hay datos que no van a cambiar, ¿verdad? La edad, el género deberían mantenerse. Sí van a ir cambiando estos otros indicadores. ¿Y eso qué me va a permitir? Controlar una evolución desde el punto de vista
del estado de salud de mi paciente. Son datos que se van a ir moviendo en función a la temporalidad en la que el especialista vaya pidiendo los controles médicos para poder determinar si un paciente que estaba, aquí vamos a eliminar el filtro, que estaba con bajo riesgo, ha tenido algún cambio que haya subido a prediabetes o ya esté con un alto riesgo. Y también tenemos este antecedente, que no lo hemos tomado entre las columnas de análisis, pero el antecedente de riesgo por historia familiar de diabéticos dentro de la familia. Entonces, yo puedo acá incluir a esta columna y poder determinar personas que tienen un bajo riesgo de diabetes, pero que tienen antecedentes de diabetes en la familia. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos con la cual tenemos que empezar a trabajar? Es el identificar mis variables. El volumen no nos preocuparemos. El volumen, pues que tengamos 100,000, 50,000 datos, simplemente para hacer una simulación. Sí tengo que identificar la velocidad en la que van a ir cambiando mis datos. Yo les presento acá mis 3 bases de datos. Diabéticos en función a la temporalidad en la que vayan pidiendo el análisis. Los datos de Airbnb, ¿qué data tengo acá? ¿Desde cuándo se tiene el arrendamiento? ¿Cuál es el nombre que se está asociando al lugar de Airbnb? Son datos básicamente de Airbnb Nueva York. ¿En cuál de las zonas se encuentran? Y si hacemos aquí un filtro, tengo el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Los 5 o las 5 divisiones que tiene Nueva York. ¿Qué tipo de propiedades? Departamentos, incluye cama y desayuno. Aquí estoy, empieza a variar. El score que se le asigna dentro de las visitas a la página de Airbnb y la valoración que le dan. ¿Qué tipo de habitaciones son? Departamentos o casas, cuarto privado, cuarto compartido. El zip code que está asociado al vecindario. Las camas van desde 0, porque obviamente no tiene cama. Y al número de vistas que se han producido y el precio. Y aquí hay algo interesante. Yo puedo tener una variabilidad desde 10, llamémosle $10, hasta 10,000. Son picos. Habrá que validar si estos 10,000 realmente son parte o han sido o es un error de typeo. O puedo validar, por ejemplo, acá, 0 camas. Y me están hablando de que son cuartos privados en departamentos. Entonces, ok, si no tiene cama, tengo que sobreentender que me da una habitación privada, pero yo tengo que llevar, no sé, mi sleeping. Es información ambigua con la que voy a trabajar. O si vengo a visualizar el tipo de habitación privada, y cuál es la escala de precios. Y voy a filtrar por un determinado manzano, que es un determinado vecindario, Manhattan. Y los precios. Los precios oscilan entre 28 unidades monetarias y 3,000 unidades monetarias. Entonces, separaré por el tipo de propiedad. Me quiero centralizar simplemente en departamentos. Y departamentos que tengan habitación privada. Manhattan tiene distintos zip codes. Vamos a elegir
el 1003, que tengan 3 camas. Entonces ya he reducido mi analítica de datos y los precios ya no están tan variables, están entre 90 y 100. Pero vuelvo a la pregunta, ¿con qué frecuencia van a actualizarse estos datos? Estos datos se irán actualizando según vayan rotando los alquileres que se estén haciendo por Airbnb. Entonces, voy a tener gran volumen de datos, ¿sí? Tengo una variedad de datos, ¿sí? La veracidad, habrá que verificar si es que no hay errores de typeo. La viabilidad, sí me interesa saber porque es un negocio inmobiliario. El tema de la visualización, no son muchas columnas, es fácil visualizar, puedo hacer una representación gráfica y evaluar qué tipos de datos estoy manejando. Y si me voy a mi último banco de datos, que es el dataset de la FAA de los Estados Unidos, aquí sí tengo problemas, porque tengo bastantes campos que están en blanco. Entonces, esos campos que están en blanco, tengo que filtrarlos, tengo que eliminarlos. Y esta sí es una base de datos bastante compleja. Tiene 21 columnas y tiene 28.300 registros, filas. Entonces, esto sí me da un contexto de datos mucho más grandes para poder hacer analítica de datos. ¿Sí? Estoy hablando de medio millón de registros, o medio millón, perdón, de datos con los cuales puedo jugar. Pero igual, ¿cada qué tiempo se va a actualizar esto? Son registros de incidentes aéreos que se hayan presentado en los aeropuertos de los Estados Unidos, ¿verdad? No estamos hablando de registro de vuelos que no hayan tenido incidentes. Entonces, ¿con qué frecuencia se producen incidentes aéreos? Pues habrá que determinar, pero no solamente estamos hablando de accidentes por algún problema de la nave, estamos hablando de accidentes que pueden ser causados específicamente en este dataset por, y, y por animalitos, ¿sí? Perdonen que lo resumo así, ¿sí? Y aquí tenemos la descripción, pueden ser animales que están clasificados según sean aves, según sean mamíferos, según sean roedores. Y obviamente hay una clasificación. Eso ya nosotros no sabemos cuál es la clasificación que les dan. Aquí sí podemos ver, ¿no? Perros, hace un par de años, aquí hago un paréntesis, no sé si recuerdan, si no me equivoco, fue en el Alto, que dentro de la pista aparecieron perritos y fue todo un problema y se hablaba solo en Bolivia sucede esto. No, en cualquier parte del mundo sucede la invasión de la fauna dentro de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque los aeropuertos no están cercados con muros de ladrillo ni muros de concreto. Están cercados con alambre, con malla de gallinera, como la llamamos aquí en el país, que es fácilmente vulnerable y pues se meten. Y peor si estamos hablando de aves. ¿Por qué? Porque las aves están ahí volando. Entonces, este es un dataset y esos 3 datasets se los voy a compartir, los voy a subir a la plataforma para que puedan revisar, puedan jugarse un poco simulando analítica de datos. Pero obviamente, ¿con qué temporalidad se van a ir presentando estos cambios? Va a ser en función a cada qué tiempo se presentan eventos en las operaciones aéreas, en los aeropuertos de cualquier país del mundo, si esto ya generalizamos. Entonces, ¿con qué tenemos que trabajar nosotros dentro de lo que viene a ser nuestro caso de estudio? Identificar mis variables. ¿Dónde van a identificar las variables? La variedad.
cuán variados son los datos con los que yo voy a trabajar. Ahí es que vamos a saber si estamos teniendo una cantidad de datos en cuanto a registros y la variedad va a estar en relación a lo que vienen a ser mis columnas, ¿verdad? Tendré un ID, pero la variedad va a venir acá, ¿verdad? No sé, tendré edad, tendré género, tendré, no sé, ciudad en la que vive la persona, o el producto que estoy manejando, o el tipo de alimento, o los componentes del alimento, o dónde está ubicado ese recinto electoral. Ahí ya puedo hablar de geolocalización. Y si recordamos un poco las propuestas del día de ayer, hablábamos de, en el caso de La Paz, por ejemplo, identificación de zonas de alto riesgo o KPIs para el sector industrial. O uno de los colegas que planteaba competitividad para distribución de gaseosas, La Paz Oruro o La Paz. Entonces, ustedes tienen que ir construyendo su dataset. Y esa construcción del dataset va a estar en función a esto. ¿Cuán variados son los datos con los cuales estoy trabajando? La veracidad, ¿cuáles son mis fuentes? En uno de los casos del día de hoy nos han presentado para el tema del seguro materno, si no me equivoco, ¿verdad? El INE, la OMS, fuente, el Banco Mundial, fuentes que son fidedignas para poder obtener la data. La viabilidad, ustedes ya la han expresado en los objetivos y si vale el término, en esa primera justificación o presentación que han realizado al momento de poner la propuesta. Algunos extensa, otros resumida, pero ya tenemos una idea. La velocidad. Ustedes tendrán que decirnos con qué frecuencia se van a actualizar sus datos. Puede que sean datos históricos que se van a ir cambiando de tiempo en tiempo. Por ejemplo, la propuesta que se tiene sobre identificar las zonas de los recintos electorales para tener una tendencia centro, izquierda, derecha. ¿Sí? Ya no hablemos de partidos políticos, hablemos de ese sector. La velocidad de cambio, pues, es cada 5 años. Aquí la tenemos clara, ¿verdad? Elecciones 2020, 2025. Elecciones 2021, elecciones 2026. Nacionales, subnacionales. No hay dónde perderse. Volumen. Aquí sí tenemos, si nos centramos en el tema de las elecciones, aquí sí tenemos un volumen de datos gigante. La variedad, habrá que definir cuántos datos voy a manejar en cuanto a mis columnas, pero no son muy variados. Porque no puedo identificar varón, mujer, no puedo identificar rango de edades, solamente puedo identificar la orientación hacia un tipo de ideología política, llamémosle así. La veracidad, pues tengo que asumir que las planillas, lo que son las tablas donde se hace el registro de las mesas electorales, es veraz. Viabilidad, sí, la estoy justificando. ¿Cómo voy a visualizar mis datos? Ahí a cada uno de ustedes tendrá que determinar si esa visualización va a ser a través de un dashboard en el cual voy a tener tablas y en el cual voy a tener posiblemente gráficos, ¿verdad? Gráficos de columnas, gráficos de pastel o gráficos lineales o dispersión.
Son ustedes los que van a hacer la representación de esto en función a qué es lo que estoy queriendo representar y el valor, la valía de los datos. Este valor va a estar relacionado con la variedad. Porque todos los datos que vaya a tener en la variedad, es decir, la variación de datos, van a estar relacionados con el valor que quiero trabajar. Entonces, el trabajo que se les está dejando a ustedes para de acá al 6 de marzo es ya armar esto. Vamos a ir viendo la teoría, vamos a ir complementando con algunos elementos, pero la tarea ya se las he lanzado. La tarea ya la tienen acá. Es que tengo que armarme un dataset en base a la propuesta que tengo. No me voy a preocupar de la cantidad de registros. Me voy a preocupar de la variedad del campus que tengo que tener. Si esto no está quedando claro para ustedes, y me voy a mi ejemplo de la diabetes, aquí yo tengo 6,000 registros. Puedo tener 6,000, 5,000, 50,000. Esto no hay problema. Con cuántos registros vayan a tener ustedes para trabajar, no me preocupo. Lo que me interesa es esto de acá. Las columnas, los encabezados. Porque es a partir de esto que yo voy a hacer el cruce de datos. Si tengo 10 datos, 1,000 datos o 1,000,000 de datos, no hay problema. Lo que sí es complicado para nosotros es definir las columnas, porque estas columnas son mis variables con las cuales voy a hacer el análisis de los datos para poder tomar decisiones. Entonces, ya está lanzada la instrucción, la vamos a traducir ya en la tarea que se les vaya a dar, que es la tarea final. Obviamente en medio tenemos mañana tenemos el foro 1, tenemos el práctico 1, la próxima semana tenemos el foro 2, el práctico 2, pero para el 6 de marzo ya tenemos el proyecto. Y para quienes todavía no han presentado la propuesta, pues ya la tarea está lanzada. Tendremos que analizar, tendremos que respondernos nosotros mismos a la propuesta que se tiene. Pero ya sabemos hacia dónde vamos. Cada uno de ustedes trabajará esquematizando las 7 Vs y yo les voy a preparar un índice tentativo, un índice mínimo de qué es lo que tiene que tener su informe final. Ya lo han comenzado a elaborar cuando me han presentado la propuesta, ¿verdad? Hay una identificación no detallada ni declarada de un problema. Vamos a identificar un problema. Ya tenemos los objetivos, algunos han ido solamente al objetivo general, que es lo que se había pedido, y otros han desglosado sus objetivos específicos. Tengo una breve justificación, la tendré que detallar a mayor profundidad para saber por qué quiero hacer este proyecto. Y luego tengo que construir esto. Y esta construcción estará en un Excel, estará en alguna otra herramienta que manejen ustedes, ¿sí? Para manejo de datos. Y ahí es que haremos la simulación. Haremos el cruce de variables, haremos la interpretación de los datos, perdón, según lo que a mí me interesa analizar. Y luego tendré mis conclusiones. ¿Verdad? Unas conclusiones y algunas recomendaciones en base a lo que hemos simulado el ejercicio. Y ahí se termina. Eso es lo que tienen, amigos, como trabajo de acá a 2 semanas, exactamente, al 6 de marzo. Que tenemos que trabajar, que tenemos que construir. Aquí se las dejo las ideas. Ahora, el grado de complejidad que tiene cada uno de los proyectos está en función a lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Hay proyectos en los que no voy a tener
mayor variedad de datos. Hay propuestas que son, entre comillas, simples, no tienen mayor variedad de datos, pero sí tienen una complejidad en lo que yo quiero hacer con esos datos. Lo que le decía a Erwin en la propuesta que se tiene para el tema de los recintos electorales y las tendencias y demás. No hay muchos datos que vamos a manejar, no como columnas, sí como cantidad de datos históricos. Pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a desmenuzar? ¿Qué tipo de análisis voy a llevar adelante? Entonces, no es el volumen, no es la cantidad de datos, sino es el qué voy a analizar con los datos que estoy queriendo manejar. Adelante, por favor, preguntas, dudas, consultas que se tengan sobre lo que se tiene que ir estructurando de aquí para adelante. Una consulta, acabo de entrar, pero no estaba, o sea, no podía por el tiempo. ¿Podríamos revisar el mío, mi propuesta? ¿Cuál es la suya, perdón? Reinaldo Guarachi, de electricidad. Dame un minuto. Ayer ya hablamos contigo, si no me equivoco. No. ¿No? Ah, ¿ya la has subido, perdón? Sí, a la página, no sé. Dame un minutito, voy a ver. Porque no me está actualizando. ¿Dónde las has entregado? Porque en lo que viene a ser las propuestas no la tengo. O le explico. No, es que quisiera verla porque o es que las he entregado en la otra tarea. En la otra tarea creo que la que es No, para ya. No, me la vas a subir a esta, que es tema de proyecto de módulo, actividad no puntuable. ya. Ya, porque en la otra tarea sí son las actividades puntuables. Las debí entregar en la tarea práctico 1. Sí, ahí. No, ahí, esa tienes, aquí no, en el práctico 1 es básicamente ejemplos y casos de fuentes de datos en entornos Big Data. Ya. Esta es la tarea así evaluable, pero es una tarea específica. Hablar de web semántica, IoT, Open Data y Big Data. ¿Ya? Entonces, la descarga, la anulas la entrega y me la subes en la tarea que viene a ser la no evaluable, que es el tema del proyecto. A ver, coméntanos un poco de qué se trata tu propuesta, por favor. Ya, lo que yo ahora estoy haciendo una consultoría en la Autoridad de Fiscalización de Electricidad, de Energía Eléctrica y Tecnología Nuclear. Justo estoy haciendo un proyecto de reclamos. Lo que pasa aquí que las distribuidoras eléctricas reciben reclamos, uno por consumo o por baja de tensión y esos aspectos. Pero lo que más estamos enfocando es al consumo eléctrico, ¿ya? Entonces, el usuario tiene que hacer su reclamo en su distribuidora que le corresponde. Por ejemplo, aquí en La Paz es La Paz, en el Alto creo que es Ende, hay Ende Beni, en Santa Cruz es Cor, pero ellos, o sea, les dan una respuesta y si no están conformes, nosotros tenemos que actuar. Esto lo hacen manualmente, o sea, no tienen un sistema que, o sea, que tengan un sistema que haga esto. Entonces ellos reciben el reclamo y lo que hacen ellos es comparar, ir a verificar al domicilio y todo eso. Pero lo que yo he visto investigando, lo que se puede hacer, de acuerdo a lo que también me han comentado los que hacen los técnicos, es que ellos tienen la información, uno, del consumo eléctrico de los clientes, cuánta energía consumen al mes, qué tipo de categoría tienen,
Y lo que también me confirmaron es que ellos también tienen cuánta energía se está mandando a la red. Habían tenido medidores y también alguna vez me han comentado ellos que cuando, digamos, alguna persona está, no sé, el término de robar, digamos, energía, o sea, está sacando, entonces ellos tienen, las empresas miden lo que entra y lo que sale. Entonces, cuando les falta, van a buscar en dónde está esa fuga de energía o alguna cosa. Entonces, mi propuesta es hacer, nosotros tenemos toda la información de todas las distribuidoras de energía eléctrica. Ellos nos mandan mensualmente, no es en línea, pero nos mandan con un mes anterior, nos mandan tanto las facturas y cuánta energía han generado y ese aspecto. Entonces, la idea es hacer que sea automática, ¿no? O sea, si es que ellos, o sea, el cliente se le pueda dar la razón, o sea, que se haga una evaluación como les decía, tienen sus medidores ellos aparte, de forma externa, cuánta energía está entrando a la zona o al lugar y cuánta energía se ha consumido y cuánto le están cobrando. Esa es la idea. Ok, entonces acá usted tiene que estructurar su dataset, ¿ya? Volviendo un poco a lo que hemos visto, el dataset es un conjunto de datos en el cual tienes que identificar en la parte superior cuáles van a ser los datos con los que vas a trabajar y la cantidad de datos que vamos a tener, es decir, los registros. Interesante que tenga una cantidad bastante grande, ¿no? Para poder jugar. ¿Cuántos puedan llenar? Es relativo, pero sí es importante el que identifiques cuáles van a ser tus columnas para poder hacer el análisis. Entonces, no sé si vas a hablar del código del cliente, la ubicación del cliente, el consumo que se tenga. Ahí tú ya eres el que tienes que identificar la variedad, el tipo de datos con los que se van a trabajar. Ya, puedo tomar, por ejemplo, ahorita lo que me parece más es, digamos, la factura, ¿no? El consumo, cuánto están consumiendo mensualmente, digamos, este mes y el próximo mes digamos, puedo enfocarlo de esta manera. Digamos, puedo tener las facturas de un mes anterior, un mes posterior y un mes, y ahí puedo hacer una evaluación sin tener todavía la información de la energía generada o la energía distribuida, digamos, ¿no? Para no hacerlo muy grande. Sí, pues podemos empezar por ahí. Por eso les digo, lo importante es la identificación de mis variables de análisis, los campos con los que voy a trabajar. Esa es la parte complicada, ¿verdad? No la cantidad de datos, sino identificar cuáles son tus variables que vas a manejar. Tú me dices la factura, ¿verdad? Puede ser el preaviso de luz. Sí, sí. ¿Verdad? Y de ahí, ¿qué datos vas a sacar? Vas a sacar la fecha, el número de medidor, la zona, el consumo de kilowatts, y no necesariamente va a ser solamente de un mes, ahí tienes un histórico, ¿verdad? O sea, hay bastantes datos que se pueden vaciar desde una factura para poder hacer la lectura, ¿no? Aquí tengo mi factura, tienes el mes, el año y el consumo. Ya. Y puedes ubicar a partir de la dirección, la zona y también la categoría. Y a partir de eso se puede ver la evolución que haya habido en el consumo, ¿no? Normalmente, por lo menos aquí en Elfe, Cochabamba, el preaviso de cobranza te va del año, ¿no? Aquí estoy febrero 2025, febrero 2026. Puedo ver la variación que he tenido en el consumo. Y obviamente no estás hablando de una persona, tú vas a hablar de un grupo grande de personas, de consumidores de energía eléctrica, para poder determinar o hacer el análisis al cual tú te estás orientando. Entonces, digamos, por ejemplo, este caso, digamos, en una zona puede ser que hayan 10 personas que han reclamado y de las 10 personas
solo a 5, digamos, de acuerdo, no sé cómo, no tienen unos criterios ellos para compensar, pero al que reclama le compensan, pero puede ser que a una persona no le compensen, le nieguen su entonces yo cuando para el próximo reclamo, entonces ya no tendría que ir a verificar el medidor, van ellos personalmente por cada reclamo a ver qué artefactos tienen, si pueden tener fuga eléctrica, sino es en el manzano es el problema que se está dando. Entonces, la próxima persona que tenga un reclamo, ya la ubico ahí, ya no necesitaría hacer ese tipo de revisión técnica, ¿no? Sí, porque es que depende qué es lo que tú quieras hacer como analítica en cuanto a lo que es el consumo de energía eléctrica, porque está también ligado, está relacionado al número de personas que vivan en un domicilio. Tú acabas de mencionarlo, qué tipo de electrónicos están utilizando, ¿verdad? No es lo mismo tener, no sé, una casa, un departamento en el que vivan 2 o 3 personas, que una en la que vivan 5 o 6 personas, que tengas un calefón a gas y que tengas un calefón eléctrico. ¿Verdad? Ah, El calefón a gas, no hay ningún problema, el calefón eléctrico ya tienes un consumo, o que tengas duchas eléctricas, y que tengas focos ahorradores o los focos tradicionales, o lo que has dicho, que tengas una fuga de energía eléctrica, ¿verdad? Por algún lado, no sé, un aterramiento o algo que te está haciendo por ahí un corte y por ahí se te está escapando la energía eléctrica. Entonces, son otras variables que podrías tomar en cuenta. Por eso les digo, es lo que ustedes decidan hacer, es lo que les va a dar la complejitud del proyecto a realizar. pero entonces en esa factura ya tengo mi dataset, ¿no? De ahí puedo estar analizando. Sí, sí, y de la factura tú ya armas el dataset. ¿Verdad? O sea, te vuelvo a decir, yo aquí estoy con mi preaviso de ELFEC. ¿Qué tengo? El consumo del periodo, ¿verdad? 235 en febrero del 2026. Tengo la lectura actual, tengo la lectura anterior. La lectura actual, 12 de febrero del 26, la lectura anterior, 13 de enero del 26. Tengo mi evolución del consumo desde febrero del 2025 hasta febrero del 2026. Y luego tengo la categoría de mi domicilio, y aquí ya puede haber una variación, no sé cómo manejan las otras empresas de provisión, que es proveedoras de energía eléctrica. Yo tengo el importe por energía, si es que tengo un interés por mora, el total del suministro, la tasa de aseo público que va al gobierno municipal y la tasa de aseo. Esa es la data que tengo acá. Ahora, si tú te vas a focalizar en una sola empresa proveedora de energía eléctrica, es más simple. Ahora, si te vas a ir con proveedoras diferentes, empresas diferentes, ahí ya puedes tener una variación en lo que viene a ser el contexto. Entonces, para este proyecto, lo aconsejable sería irme por una, ¿no? Y luego, de acuerdo a la evolución, puedo ir creciendo, ¿no? Sí, sí, podrías ir con una o tomar dos y ver si es que hay mucha variación, o si más bien si podríamos ver de combinar. ¿Dónde estás vos? Estoy en La Paz. La Paz. Entonces, eh, La Paz y el Alto tienen diferentes empresas proveedoras. Sí, son diferentes. En La Paz es de La Paz y en el Alto es Ende. Entonces, agarrar las dos. Yo te recomendaría agarrar las dos y ver si es que hay mucha variación. Si es realmente complicado el querer unificar, dejas de lado. Y Ya. si ves que si es factible, poder manejar. Esto, gracias. ¿Sí? ¿Qué profesión tienes, Jesús? Licenciado en informática. Ah, ok. Entonces, no estás, si no me equivoco, vos en mis listas. Sí, no te visualizo. Entonces, déjame un minuto, te voy a... Tú eres Jesús Reinaldo Guarachi. Sí, Guarachi López.
Yo te voy a incorporar. Jesús Reinaldo Guarachi. Ok, listo. Área de sistemas. Está bien. Preguntas, por favor, ya para ir cerrando, antes de que les explique qué es lo que tenemos como tareas a realizar para la próxima semana. Casos específicos. Bien. Entonces, para la próxima semana ya están habilitadas. Ya no se olviden, por favor. No, todavía no está visible. Denme un minuto. Quiero cambiar. No se olviden, para mañana tienen que presentarme el práctico 1. El foro hemos dicho que va a estar habilitado hasta el 6 de marzo. Entonces, mañana el práctico 1 tienen que subirlo. Quienes no hayan entregado el tema del proyecto de módulo, háganlo, por favor, para dudas y demás, para que sepa en qué aguas se van a mover. Sí, eso me preocupa. Solamente tengo 9 entregas. ¿Qué tenemos para la próxima semana? El foro 2, que también es hasta el 6 de marzo, los foros están abiertos sin ningún problema, explica y comenta cuáles son los criterios de calidad de datos en Big Data. Y el práctico 2, que este es para el 28 de febrero, ejemplos y casos de estructuras de datos. Si recuerdan ustedes, hemos hablado que hay datos estructurados y datos no estructurados. Entonces, dentro de los datos estructurados y los datos no estructurados, ¿cómo podemos manejar esas estructuras de datos? ¿Y qué tecnologías se utilizan para la selección de datos útiles? Ahí estamos hablando de los ETLs. Entonces, lo que yo necesito acá es ejemplificación de cómo se lleva adelante la extracción de datos, el cargado de datos, la limpieza de datos, cómo hacemos esa selección a partir de este concepto, datos útiles. Y este concepto de datos útiles está relacionado con el valor del dato que le está dando el analista al dataset con el cual van a trabajar. Entonces, así como con Jesús decíamos, va a sacar del preaviso, va a sacar de la factura, del elemento que le va a permitir tener los datos, cada uno de ustedes ya ha identificado sus fuentes. Vamos a tener fuentes primarias y vamos a tener fuentes secundarias. Pero tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la seguridad de que esa data es fiable, ¿sí? Que esa data es real, por más que nos las estemos inventando, que es una data que nos va a permitir realmente llevar la analítica. ¿Qué necesito, por favor, que trabajemos para la próxima semana? Para el próximo jueves necesito que trabajemos sobre esto, ¿sí? Ya identificar estos dos elementos que van a ser cualitativos, ¿verdad? Identificar si son grandes volúmenes de información o si la velocidad cambia con mucha o con poca frecuencia, justificando, pero esto es lo que a mí me interesa, el que ya podamos tener identificados los campos, es decir, las variables con las cuales voy a trabajar y cuáles son mis fuentes, ¿sí? Estos dos elementos son cruciales para poder trabajar, porque a partir de esto vamos a determinar cómo visualizarlos, ¿verdad? Simular tablas, simular gráficos según el tipo de datos que estemos manejando, y el valor ya va a estar implícito porque va a estar relacionado con esto. Porque los datos que ustedes definan o decidan tener en su dataset son los datos a los que les están dando el valor, ¿sí? La viabilidad ya está dentro de la propuesta,
La veracidad son las fuentes que han identificado. Entonces, en teoría, esto ya está. Es simplemente mejorarla. La veracidad ya la hemos identificado. El volumen vamos a simplificar. Vamos a trabajar con una cuantía interesante de datos, la que ustedes definan. La velocidad, tengo que determinar cuán rápido cambian mis datos. Estos dos elementos son críticos. Tengo que identificar cuáles van a ser mis variables. Las fuentes, tengo que estar seguro de que esas fuentes son las que me van a proveer la data. Y luego vamos a ir a preocuparnos de cómo vamos a visualizar. ¿Sí? Esa sería la tarea que yo estaría dejándoles para que vayan construyéndome, por favor, para el próximo jueves. Y ya vamos a ir revisando, vamos a ir avanzando sobre la creación del informe, de la propuesta, ir diferenciando cada uno de los temas. Si ustedes se han fijado, y tengo profesionales de distintas áreas, pero los proyectos, cada uno va por donde ustedes han elegido. ¿Sí? Vamos desde salud, si bien estamos hablando ahí de el sistema del seguro de maternidad, no es un médico el que lo está proponiendo, es un profesional, si no me equivoco, del área de sistemas, no recuerdo bien, hasta proyectos que están relacionados con el consumo de energía eléctrica, proyectos que están relacionados con el quehacer político del país. Entonces es vario. Y esa variación, esa variabilidad, perdón, es la que nos va a enriquecer, porque vamos a empezar a discutir entre nosotros. Vamos a empezar a aportar, a tener críticas constructivas, proactivas, a las propuestas que están teniendo los colegas. Y a quienes todavía no nos han hecho llegar, por favor, o no han subido la propuesta, háganla. Si no podemos trabajar a ciegas, sin saber cuál es el norte que le están queriendo dar ustedes, necesito que tengamos una aproximación, por lo menos para saber qué es lo que están queriendo hacer e ir discutiendo, ¿no? No es que se les vaya a decir, no, el proyecto no va, pero sí saber para dónde están yendo y también yo irme preparando dentro de lo que viene a ser el esquema de la evaluación, las preguntas, la retroalimentación que se les tenga que dar. Entonces, quienes no hayan subido, dense el tiempo para poder subir, poder entregar y el día jueves dar un pequeño tiempo para visualizar cuál es la propuesta y qué es lo que se tiene. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta más, sino para despedirnos acá. ¿Ok? Entonces, que tengan un buen fin de semana. Descansemos, a recargar energías y Dios mediante nos estamos viendo el 26. ¿Sí? Muy buenas noches entonces a todos. Gracias.